saber primero qué es el enojo, ¿no? El enojo viene a ser una respuesta rápida, automática, que se da a nivel de nuestro cuerpo y de nuestra mente. A esa definición, a lo que les acabo de mencionar, le llamamos emoción. Entonces el enojo es una emoción, así como lo es la tristeza, así como lo es el miedo de repente, la vergüenza o la alegría. Y como toda emoción, también tiene tres características importantes. Por un lado, es universal. ¿Qué significa esto? Que todos los humanos vamos a experimentar una emoción. Ya que estamos hablando del enojo, pues todos los humanos vamos a experimentar enojo. También se dice que es universal porque es fácilmente reconocible. Individuos que ni siquiera se conocen, no se han visto antes, ni siquiera hablan el mismo idioma, son de otras culturas, pero aún así, por algunas respuestas no verbales, podemos saber que un individuo está enojado. Por otro lado, la emoción tiene otra característica, que es la temporalidad. Una emoción no va a durar todo el tiempo. Una emoción, así como aparece, así como sube en intensidad, luego va a bajar. No dura para siempre. Y como tercera función, tercera característica del enojo, pues es que tiene una función. Si el enojo aparece es porque aparece por algo. En general, todas las emociones vienen a transmitirnos información. Es por eso es que es importante atenderlas para saber qué nos están queriendo decir. En el caso del enojo, así como otras emociones, la información que nos viene a dar es a decirnos, oye, hay algo que es importante para ti y que está en juego, que de repente está siendo amenazado. Entonces hay que prestarle atención. Ahora ya sabemos qué es el enojo y hemos visto que tiene tres características y la última tenía que ver con que se presentaba cuando algo importante estaba en juego. ¿Qué suelen ser esas cosas importantes que se presentan y que nos generan enojo? Nos enojamos cuando sentimos una amenaza, cuando el bienestar físico o emocional de nosotros mismos o de un ser querido para nosotros, de alguien que es importante para nosotros, pues cuando se percibe que ese bienestar está en riesgo, ¿no? Por ejemplo, si recibo un insulto o si veo que a mi hijo, a mi padre, a mi novio, alguien quiere golpearle, por ejemplo, entonces alguien que es importante para mí o yo mismo está siendo amenazado, estamos siendo amenazados, ¿no? Percibimos una amenaza. Entonces, ante eso, es natural que sintamos enojo. Otra razón por la cual nos enojamos es porque existe una meta bloqueada, es decir, tenemos un objetivo y algo se interpone en el camino que no nos deja cumplir con ese objetivo. Eh, por ejemplo, quiero ir a pagar al banco y estoy un poco apurada, puede ser, y de pronto la cola avanza súper lento, ¿no? Entonces, es natural que pueda sentir enojo. De repente tengo que estoy presentando varias veces en el trabajo, en la universidad, algún trabajo y me mandan correcciones, más correcciones, más correcciones, ¿no? Y yo necesito esa nota de repente para poder pasar el curso, ¿no? Entonces, mi meta se ha visto bloqueada, es normal que sienta enojo. Ahora, no sé si se nota aquí, pero le he puesto de otro color, un color un poquito más bajo, porque si bien hay algunos autores que mencionan que el dolor o el malestar físico crónico también puede provocarnos enojo o al menos puede predisponernos a sentir enojo, ¿no? Porque de alguna manera disminuye nuestro umbral para poder tolerar sensaciones desagradables, ¿no? Y puede ser que ante algún estímulo sintamos enojo o que el mismo dolor o malestar crónico nos moleste, nos incomode y nos haga sentir enojo, o que por este dolor, por este malestar, una meta nuestra, por ejemplo, sea bloqueada. Si estoy con gripe, por ejemplo, y estoy con estornudos, ¿no? Y no puedo terminar de estudiar para un examen. Entonces, yo quiero estudiar para un examen, pero no puedo por ese malestar. Entonces, mi meta está bloqueada. Por lo tanto, siento enojo. Ahora, cabe recalcar que lo que nos enoja a cada persona es distinto, ¿sí? Va a depender del temperamento de cada uno. Hay algunas personas que tenemos un umbral de repente un poquito más alto, la historia de vida. Hay personas que de repente ante una llamada de atención, en lugar de sentir enojo, sienten tristeza, porque probablemente para ellos en algún momento de su vida la tristeza fue más efectiva
demostrar tristeza era más efectiva que demostrar enojo, pero para otros puede ser que no, ¿no? Que ante más bien algún estímulo, lo que les haya servido en su pasado haya sido más bien mostrar enojo para de esa manera defenderse. Entonces, es lo que presentan ahora, ¿no? Otros factores de vulnerabilidad también, el no haber dormido, el no haber comido, o más cosas, como por ejemplo estar bajo el efecto de alguna sustancia. Eso también influye en en las razones de por qué nos enojamos. Ahora, ya sabemos qué es el enojo, ya sabemos que es una emoción, ya sabemos que tiene algunas características, ya sabemos ante qué circunstancias es entendible que nosotros nos enojemos. Ahora tenemos que saber que el enojo tiene tres componentes, ¿no? Vamos a conocer la anatomía del enojo. Por un lado, el enojo se va a presentar a través de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que yo les decía que las emociones eran unas reacciones rápidas y automáticas en el cuerpo y en la mente? Bueno, el enojo en nuestro cuerpo se manifiesta de cierta forma. Por ejemplo, el corazón empieza a latir bastante rápido, sentimos cierta tensión muscular, ¿no? A nivel de repente de los trapecios, de los hombros, a nivel de la mandíbula, quizá a nivel de los puños. Tenemos calor en el rostro. A nivel cognitivo, aparecen algunos pensamientos, ¿no? Pueden haber pensamientos como decir, esto es injusto, esto no debería ser así. Hay algunos pensamientos de tipo de repente rumiativos, recordar algo que pasó y que no nos gustó y estar dándole vueltas ahí sin llegar a alguna solución para ello. Y ahora, no siempre el componente cognitivo va a ser tan evidente, ¿no? A veces podemos sentir solamente la parte, las sensaciones físicas inmediatas. Por ejemplo, estoy cruzando la calle y veo que un carro se aparece, voltea de repente a la esquina rápidamente y pues allí yo me voy a asustar de repente y voy a sentir enojo de, oye, ¿cómo va a hacer esto esta persona? ¿No? Y de repente no voy a tener tiempo para poder pensar exactamente todo esto. Simplemente voy a sentir en mi cuerpo las sensaciones físicas del enojo y de repente de otras emociones como el miedo que pueden aparecer por ahí también. Luego, el otro componente es el componente conductual, es decir, las acciones que hacemos ante una emoción. Pero entre el componente cognitivo y el componente conductual, o mejor dicho, a veces, ya como les digo, a veces no está el componente cognitivo, pero antes del componente conductual hay algo que se llama el impulso de acción, que es qué es lo que queremos hacer. Si estamos enojados, a veces de repente queremos alzar la voz, de repente queremos confrontar, de repente queremos irnos o en general queremos hacer algo al respecto. Entonces, aquí es importante que veamos pues, si lo que queremos hacer nos va a ayudar o no de alguna manera a no empeorar las cosas o a cumplir con el objetivo que tenemos. Varias cosas que se tienen que valorar allí. Ahora, aquí quiero también aclarar algo, ¿no? El enojo, como les decía, aparece ante algo que me importa. Si yo, por ejemplo, veo que se está cometiendo algo que me parece injusto, pues va a ser natural que de repente yo quiera alzar un poco la voz para decir alto, ¿no? O para decir qué pasa, ¿no? Para mostrarme firme. Entonces, en ese caso, ese impulso de acción que yo quiera hacer, yo voy a decidir finalmente si lo voy a convertir en una conducta o no. Por lo tanto, aquí es donde quiero hacer la diferenciación de enojo versus violencia. Porque a veces al enojo le hemos dado mala fama, ¿no? Incluso escuchamos a personas, a seres queridos, que nos pueden decir con muy buena intención, de decirnos, no te enojes, no te molestes, el enojo hace daño. Pero en realidad, como les vengo explicando hace un ratito, el enojo viene a ser una emoción, una reacción interna que nos trae información, que nos viene a decir que algo importa, que puede servir como un combustible para poder defender de repente algo o a alguien en ciertas circunstancias. Pero el punto es que si ese enojo se manifiesta con agresión, se manifiesta con violencia, pues esto ya no es una experiencia interna, esto es una acción, esto es una manifestación conductual y que tiene el potencial de generar daño, ¿no? A través de palabras o a través de repente de medios físicos. Entonces es diferente, ¿no? Son diferentes.
el enojo y la violencia. Y he aquí donde nosotros vamos a hacer justamente el mayor hincapié de cómo expresar de forma efectiva esa emoción interna importante, como es el enojo, de una forma no violenta. Para ello, bueno, ¿cómo es que lo vamos a hacer, no? Me voy a guiar, les voy a dar un conjunto de herramientas basados en un enfoque de la terapia dialéctico-conductual, la terapia DBT por sus siglas en inglés, y se las voy a describir a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de reducir nuestros factores de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente están conectados. Si yo no cuido de mi salud física o de mi estado físico, es como ir con una batería en lugar del 100%, ir con una batería del 10 o el 20% a una situación que puede ser estresante para mí y que por lo tanto me predispone a, por un lado, de repente sentir mayor enojo o para actuar, si es que no tenemos bien desarrolladas, bien practicadas algunas habilidades, actuar de repente de forma violenta. Entonces, primero tenemos que reducir los factores de vulnerabilidad. Tenemos que atender nuestra salud física, ¿no? Como les comentaba hace un ratito, el tener dolor crónico, malestar, nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, mientras sea posible, acudir al médico, ¿no? Por otro lado, no usar drogas, porque las drogas, y ojo, aquí está incluidas el alcohol, el tabaco, por ejemplo, el estar bajo algún tipo de estupefaciente nos predispone también a poder actuar de alguna manera. Por otro lado, intentemos hacer ejercicio, intentemos hacer actividad física, porque de esa manera también liberamos algunas hormonas que suelen darnos mayor bienestar, mayor placer, que hacen que tengamos mayores aguante, por llamarlo así, ante ciertas situaciones, ¿no? Dormir adecuadamente, ¿no? Para algunas personas pueden estar bien durmiendo 6 horas, para otras de repente necesitan 10, vamos a decir en promedio que se deben dormir entre 7 a 8 horas, pero cada uno va a conocer su cuerpo y va a saber con cuántas horas de sueño puede realizar sus actividades de forma adecuada en su día a día. Y alimentarse saludablemente, ¿no? Porque hay algunos alimentos que, por ejemplo, alimentos ricos en grasas, saturadas o alimentos esos tipos de alimentos o muy procesados nos pueden también dar cierta predisposición, cierta vulnerabilidad a que haya más inflamación, se secreten más sustancias en nuestro cuerpo que nos pueden poner un poquito más vulnerables. Entonces, el paso 1 es reducir los factores de vulnerabilidad. El paso 2 es conocer aquellos disparadores, ¿no? Y prepararse. Uno sabe qué cosas lo alteran, uno sabe qué cosas lo hacen sentir enojo. Entonces, si puede evitarlo, mejor los evito, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que estar en el tráfico de Lima me genera enojo, ¿no? Pues trato de repente de evitar el tráfico, de salir a una hora diferente o tomar otra ruta, quizá, ¿no? A medida de lo posible. Yo sé que a veces hay algunas cosas que son muy difíciles de evitar. Entonces, por lo tanto, ahí viene la segunda recomendación. Si no puedo evitarlo, al menos lo suavizo, ¿no? Si de repente tengo un compañero de trabajo o tengo un familiar a quien tengo que ver sí o sí, no lo puedo evitar, entonces al menos trato de que el momento, la interacción sea menos desgastante, ¿no? Si bien no va a ser de todo agradable, tratamos de que sea menos desgastante. ¿Cómo hacemos eso? Igualmente, cada quien ya se conoce. De repente hay personas quienes pueden sentir que un cierto olor los calma, de repente ver la foto de alguien, de un ser querido, también los ayuda, de repente alguna textura, tocar alguna textura, también los puede ayudar a calmarse. Las respiraciones, ¿no? Las respiraciones pausadas pueden ayudar también, entonces con eso nos preparamos más o menos para suavizar ese momento, ¿no? Por otro lado, hay que prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a lo que queremos hacer, porque a veces el enojo ya se viene gestando, ¿no? Ya a medida que va pasando las horas de repente del día, ya me voy cargando con ciertas circunstancias
Y el cuerpo nos da señales, pero a veces no las atendemos. Entonces, notarlas a tiempo nos va a permitir poder tomar una acción antes de que el enojo crezca. Porque el enojo tiene una característica bastante peculiar, es que puede subir en instantes, en segundos, a picos bastante altos, donde a veces no te da tiempo ni siquiera para poder pensar antes de actuar de repente. Y mucho más si es que no se ha entrenado, y mucho más si es que de repente venimos con cierto patrón de conductas que de alguna manera se han perpetuado en el tiempo y que de repente son manifestadas a través de la violencia, ¿no? Entonces hay que ir prestando atención a algunos signos, algunas señales. Por ejemplo, ¿no? Puedo ya ir sintiendo alguna tensión leve, ¿no? En la mandíbula, en los hombros, en las manos. Puedo notar de repente si es que hay pensamientos, si es que hay rumiación, ¿qué quiere decir? Que estoy dándole vuelta, ¿no? A una cosa solamente para a una situación que ya pasó o que de repente que estoy pensando que va a pasar, pero que solamente da vueltas ahí, que no logro una solución de problemas, ¿no? Mientras la pienso. Juicios, ¿no? Los pensamientos de tipo, esto no debería estar pasando, o ella no debería, él no debería ser así, no debió pasar esto. Suponer la intención también, ¿no? Seguramente lo hizo porque quiso hacerme daño, o yo la conozco, o yo lo conozco, o pensamientos extremos, ¿no? El de todo o nada, ¿no? No, si hizo algo, significa que está molesto o que, o bueno, nos vamos simplemente a los polos, ¿no? Y ver nuestras tendencias de acción. Cuando estamos un poco molestos, el enojo nos da energía. Entonces, a veces de repente nos movemos más rápido, estamos caminando más rápido, respondemos con un tono de voz más elevado. Entonces, hay que ir ya notando esas señales para ver si podemos actuar antes y ayudarnos a regular el enojo, ¿no? Luego, si el enojo ya llegó, si ya y más aún si es que está de repente en casi el pico de la emoción, pues las emociones no las podemos controlar. Las emociones son automáticas. No podemos conscientemente decidir qué voy a sentir, ¿sí? Una vez que la emoción está allí, puedo aprender a, este, a lidiar, ¿no? A surfear esa ola. Pero no es que yo la puedo controlar. Las emociones no se controlan, ¿sí? Son como las olas de mar. A las olas de mar no las controlamos. Las olas de mar, así como suben, van a bajar. La única forma de salir bien vivos de esa ola es aprendiendo a surfearlas. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, hay que observar. Observar, buscar aquellos componentes que les he ido relatando, describiendo hace algunos minutos, diapositivas atrás, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde siento el enojo? En este momento siento el enojo de repente aquí como una opresión en el pecho que quiere salir, lo siento como mi cara roja, como mi cabeza pesada, como mis manos tensas, o sea, ¿cómo siento el enojo? Describir luego, describir esto que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Describir que tengo los hombros tensos, describir que siento las manos contraídas, describir que siento el ceño que se me está frunciendo, ¿no? Describir los pensamientos de repente también, ¿no? E identificarlos como un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pienso que esto no, pienso que esto que ha sucedido, no sé, en el banco, por ejemplo, con la cola, no, no me gustaría que se vuelva a repetir. O tengo el pensamiento de que hacer daño. Al menos anteponerle la palabra pensamiento a aquello que estamos pensando nos ayuda a no engancharnos con el pensamiento, a no fusionarnos con el pensamiento y hacer una lista de cosas que alimenten el pensamiento y que por lo tanto el enojo también va a empezar a crecer. ¿Sí? Eso ayuda a que más bien nos distanciemos y lo podamos ver desde un poquito más atrás, ¿no? Luego, permitirse estar con la emoción. Yo sé que es incómodo y es difícil estar con emociones desagradables. Hay varias emociones incómodas, pero la única forma de poder surfear esta ola es estando en ella, es sintiendo el enojo y aprendiendo a conocerla, ¿no?
más aún si antes de repente solamente hemos actuado, no hemos sentido como, no hemos estado atentos a cómo se siente el enojo en nuestro cuerpo, pues hay que permitirnos estar con ella para conocernos, para conocerla y estar más alertas en futuras oportunidades para saber cómo actuar cuando sintamos aquellas señales de enojo en nuestro cuerpo, ¿no? Y finalmente, elegir la respuesta. Para elegir la respuesta hay dos sugerencias, ¿no? Antes de actuar, tenemos que evitar empeorar las cosas. Cada uno ya se va a ir conociendo, cada uno se conoce. Si uno puede alejarse de la situación, en buena hora, ¿no? No hay forma de repente de actuar, no hay forma de actuar agresivamente ante o dañar de repente a alguien o a algo, si es que uno sale de ese momento, de esa situación que le está generando enojo, ¿no? Hay menos probabilidades de hacerlo. Entonces, salir un momento. Distraer la mente. Cuando la emoción está muy alta, lo importante es bajarla un poquito, no eliminarla del todo, porque si no perdemos la información que la emoción nos trae. Y las emociones nos traen información, entonces es solamente bajarla 1, 2, 3 puntos para poder luego decir qué información me está trayendo el enojo, ¿no? ¿Qué valor importante mío, qué meta mía se está obstaculizando? ¿Cuál es la amenaza? ¿No? Para poder bajar esos 2, 3 puntos, lo que podemos hacer es distraer nuestra mente. ¿Cómo? Prestando atención a otras cosas, ¿no? Nosotros lo que no podemos controlar la emoción, pero sí podemos controlar nuestro foco de atención. Podemos decidir enfocarnos, por ejemplo, en ese momento en nuestra respiración. A veces de repente a algunas personas les puede ser muy difícil enfocarse en la respiración cuando están enojados. Pueden enfocarse en otra cosa, pueden hacer ejercicio de repente, o pueden mirar a su alrededor y tratar de contar los árboles y describir los árboles, ¿no? De forma detallada, porque eso hace que su mente se esfuerce en prestar atención en algo diferente y se aleje del enojo, y el enojo puede bajar esos 2 o 3 puntos que son los que necesitamos que bajen. Y bueno, buscar una sensación física intensa también es otra recomendación. Si no podemos salir de esa situación, si no podemos irnos, luego vamos a ver también cómo irnos, pero si no podemos irnos, pues lo que debemos hacer es parar. Y acá nos ayuda mucho el acrónimo STOP, ¿no? STOP de para, es no digas nada. En este momento no digas nada, no hagas nada, calla, ¿no? Tomar una pausa, quizá respirar, ¿no? Respirar pausadamente, observar mi emoción, observar mis pensamientos, observar mis tendencias de acción, que es lo que quiero hacer, y finalmente proceder, pero ya proceder actuando, siguiendo los pasos previos y tomando una decisión probablemente más sabia, más efectiva, ¿no? Que no sea la agresión. Y la herramienta un poco más difícil, pero la que es la más efectiva, es actuar en acción opuesta, es actuar contrariamente a lo que el impulso de acción nos quiere decir, siempre y cuando este impulso de acción no sea efectivo. Por ejemplo, ¿no? Si mi impulso de acción ante una discusión, por ejemplo, con un compañero de trabajo, no digamos discusión, ante un conflicto, ¿no? Es decir, ante un desacuerdo de opiniones. Yo siento el rostro tenso, tengo las ganas de alzar la voz, tengo las ganas de salir sin decir nada, de caminar rápido, tengo las ganas de confrontarlo. Esos son mis impulsos de acción. La acción opuesta es hacer todo lo contrario a ello. En lugar de tener el rostro tenso, es tratar de mantener el rostro relajado. En lugar de alzar la voz, es mantener un tono suave o normal, amable, en lugar de querer ir, ¿no? Caminar rápido, irme y dejarlo de repente hablando solo, sola, es alejarme con calma, decir que me voy a ir y hacer algo que se llama media sonrisa, que significa que sin que la otra persona necesariamente lo note, nosotros podemos tratar de levantar un poquito las comisuras labiales para tratar de estimular, ¿no? cierta sonrisa,
para que eso también nos ayude a bajar un poco la intensidad de la emoción y que suavice, ¿no? Las formas, los modos en cómo estamos transmitiendo la información a la otra persona con quien estamos teniendo el conflicto. Ahora les voy a detallar con mayor detalle, valga la redundancia, cómo hacer acción opuesta, ¿no? Paso a paso, específicamente para el enojo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el enojo y la intensidad del enojo, ¿no? Para eso yo he tenido que practicar, tengo que conocer cómo se presenta el enojo en mi cuerpo, lo repito varias veces porque probablemente para algunos toda esta información sea nueva y pues va a ser mediante la repetición que hay más probabilidades de que esta información ustedes la puedan interiorizar. Entonces, identifico el enojo en cómo se presenta en mi cuerpo, qué pensamientos suelo tener, qué tendencias de acción suelo tener. Trato de identificar su intensidad, ¿no? Porque es muy diferente un enojo en 2, 3 que un enojo en 6, 7, hasta un enojo en 10, ¿no? Entonces, para esto me puede ayudar a hacerme la pregunta, ¿no? ¿Es enojo lo que estoy sintiendo? De repente, cuando en algún momento sentí enojo, estas sensaciones, esos pensamientos se parecen a cuando sentí enojo, ¿no? Luego, validar mi enojo. ¿Qué quiere decir? Hacer todo lo opuesto a lo que les comentaba al inicio de la presentación, de que a veces recibimos nuestros consejos muy bien intencionados de no debería estar enojado, no debería estar enojada, ¿no? Sino validar mi enojo. O sea, si mi enojo está ahí es por alguna razón. Y lo siguiente que debo hacer, lo siguiente que debo preguntarme es, ¿se ajusta este enojo a los hechos? Es decir, si no he podido presentar un trabajo a tiempo, si me han enviado una corrección de mi trabajo reiteradas veces, es este hecho, este enojo que siento y en esta intensidad que la siento, ¿se ajusta al hecho que estoy describiendo? Luego, preguntarnos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Con este enojo que estoy sintiendo. ¿Qué es lo que el enojo me pide que haga? Que reclame, que grite, que me vaya, o que de repente pueda tomar una decisión de quizás sí reclamar, pero no de una forma agresiva o violenta, sino de una forma más efectiva, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que ese impulso de acción me pide que realice? Y luego también preguntarme, ¿el realizarlo empeoraría las cosas? ¿Empeoraría la situación? ¿O más bien me ayudaría? Puede que yo tenga toda la razón de que sea algo injusto el trato de repente que he recibido de parte de un compañero, de parte de algún jefe, de parte de una pareja, o sea, de un familiar. Puede ser válido, puede ajustarse a los hechos, pero la respuesta que yo quiero dar de repente de responder con sarcasmo, de no responder, de callarme y no responder, o sea, ¿empeora las cosas o más bien las mejora? ¿No? Preguntarnos ello. Según ello, si la respuesta pues viene a ser que lo que quiero hacer va a empeorar probablemente la situación, que ya la forma en la que he actuado antes, recuerdo que ha terminado de repente empeorando la situación, ahí elijo hacer lo opuesto. Elijo alejarme y comunicar que me voy a alejar con calma. Elijo ser amable. Elijo relajar mi rostro y mi cuerpo. Y esto debo hacerlo por completo. Debo hacerlo en lo que llamamos en DBT en all the way. Es decir, en cuerpo y en mente juntos. Porque puedo decir, ya, ok, no voy a demostrar el enojo, pero físicamente, corporalmente, aún se puede notar, ¿no? Cierta tensión muscular, cierto tono de voz elevado. Entonces, hay que hacerlo en sintonía, ¿no? De cuerpo y mente. Y la forma de lograr hacer esto es practicándolo, practicándolo y practicándolo, porque es difícil. No es fácil actuar de la forma en la que les digo a ustedes cuando hay algo que nos importa y cuando de repente tampoco lo hemos practicado antes. Entonces, es complicado. Pero para ello, pues, es que aquí tratamos de darles la información y de instarlos para que puedan practicarlo, ¿no? Y finalmente, expresar el enojo pero sin dañar el vínculo.
Algunos tips para lograr ello, bueno, por un lado, el lenguaje que utilicemos debe ser sin juicios, ¿no? Debemos describir hechos. Por ejemplo, aquí hay un texto como dice, ¿no? Cuando llegaste tarde me sentí enojado, enojada, en lugar de expresar un juicio, de decir, eres un irresponsable, eres una desconsiderada, ¿no? Ser lo más descriptivos posibles. Luego, usar un tono amable también, una voz calmada, un cuerpo relajado, porque esto va a permitir que la persona que está recepcionando el mensaje tenga mayor predisposición a escuchar el mensaje y no más bien a defenderse, porque va a ser también una respuesta natural, que si yo voy y me expreso con una voz alta, con un lenguaje verbal que parece atacar, pues es natural que la otra persona también se quiera defender. Entonces, hacerlo del modo opuesto, más bien da mayor apertura para que el otro pueda escuchar con mayor recepción nuestro mensaje. Y ser claro y directo, ¿no? Uno puede ser firme, puede actuar de acuerdo a sus valores, sin necesidad de llegar a ser agresivo o violento. Así como también, bueno, no les conté ahí un ejemplo en la parte de violencia y, y el enojo como emoción, pero no quiero pasarlo por alto y se los cuento ahorita. A veces asociamos, ¿no? Decimos, ok, golpeó a alguien, insultó a alguien porque estaba enojado, ¿no? Lo usamos como una justificación, pero en realidad uno puede estar muy molesto, muy enojado y aún así no emitir conductas agresivas, y a la vez uno no puede estar enojado y aún así cometer conductas agresivas. Por ejemplo, si estamos ante de repente la euforia de algún partido, no sé, ganado, algún juego ganado, o simplemente eufóricos de repente por haber consumido algún tipo de sustancia, ahí no estamos enojados. Pero sin embargo podemos cometer algunos actos violentos, ¿no? Que dañen a cosas u objetos, ¿no? Y bueno, ya para acabar, espero que con esta exposición hayamos podido resolver la pregunta inicial que les hice de sobre si el enojo es nuestro aliado o nuestro enemigo. Espero que para todos haya quedado claro que el enojo no es el problema, pero lo que hacemos con el enojo sí puede llegar a ser un problema. Y lo bueno es que esto último de qué hacemos con el enojo es algo que se puede aprender y que se puede cambiar. Toda la información que yo les he brindado ha sido basada en un libro que es las hojas de trabajo de tareas para el enojo de la terapia dialéctica conductual de un par de psicólogos, de Alexander Chapman y de Kim Gratz. Espero que haya quedado claro lo que les he podido expresar el día de hoy. Voy a leer por aquí algunos comentarios, algunas preguntas, voy a ver si es que hay por aquí para tratar de responderlas. ¿Sí? A ver, Yamile Guzmán dice, doctora, a veces uno llega cansado del trabajo, tiene problemas en casa y termina desquitándose con la persona que menos culpa tiene. ¿Cómo podemos evitar llevar toda esa carga y terminar explotando con nuestra familia? Bueno, Yamile, agradezco tu pregunta y también destaco el que la plantees, el que lo consideres como un problema, porque el tener en cuenta que esa expresión, ¿no? Como lo describe esto allí, puede ir contra personas pues que indefensas quizá, y que eso puede ser dañino. El reconocer ello ya es un primer paso para poder para poder cambiar, ¿no? Si es que puedes, te animaría a escribirlo en los siguientes comentarios, porque lo hemos ido diciendo durante la exposición, igual te lo voy a responder, pero me gustaría que tú también lo escribas, porque de esa forma como que esfuerzas a tu mente para recordar lo que hemos dicho, o de repente para revisar los apuntes que hayas podido tomar, y tú misma poder llegar a esa respuesta, ¿sí? Y mientras tanto, te voy respondiendo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería conocer, como habíamos visto hace un ratito, voy a pasar la diapositiva a ver,
para mostrar esto. Sería la parte de conocer los disparadores, ¿no? Si yo sé que a veces suelo llegar a casa un poco cansado, cansada por el trabajo y que suelo reaccionar de cierta manera con ciertas personas, ¿cómo podría ser para evitar ello? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, antes de llegar a casa, recordar que aquellas conductas me imagino que luego te hacen sentir, o las personas que lo cometen se sienten luego culpables, un poco arrepentidas, ¿no? No quieren volver a hacerlo. Entonces, recordar que esa conducta no es algo que quiero hacer. De repente lo puedo escribir, ¿no? Tenerlo en el celular, en algo que yo siempre pueda tener a la vista, ¿no? Recordar que no quiero llegar a casa con todo el trabajo, con toda la tensión, con toda la carga del trabajo y desquitarme en casa. Eso no es lo que quiero hacer. Pero en lugar de ello, debo escribir lo que sí quiero hacer. Por ejemplo, puedo manifestar de que estoy cansada, ¿no? Puedo decir, en este momento no me siento en condiciones de hablar, de repente pedir un momento, ¿no? Comunicar efectivamente y decir, voy a ir a mi cuarto a tomar un baño o a respirar un momento. Comunicar de forma efectiva que no me siento en condiciones en ese momento de repente de lidiar con ciertos aspectos. También se me ocurre ahorita, antes de llegar a casa, de repente dar una vuelta, si es que se puede, si es que hay un parque cercano, por allí para también poder relajarnos un poco antes de ingresar, respirar también de repente antes de entrar a casa. Y ya estando en casa, si aparece algo que no puedo evitar, pues es comunicar efectivamente que uno está de repente sintiendo cierto cansancio o incluso quizás cierto enojo por alguna situación y que en ese momento no se encuentra disponible para poder atender aquello que se está presentando. Y algo que quisiera añadir, ya que me comentas que me dicen, ¿no? Cuando uno llega a casa del trabajo, termina desquitándose, me parece que podría ser algo rutinario, ¿no? O algo que se ha repetido varias veces. Yo también sugeriría conversarlo con las personas que viven en casa, con los hijos, familiares o sé, compañeros de roommates, lo que sea, comentarles, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Cuando uno está tranquilo, antes de que la situación se haya dado, decirle, me he dado cuenta que hay días que cuando vengo del trabajo me siento cargada y te he alzado la voz o te he respondido de forma sarcástica, te pido perdón por ello. A la vez estoy tratando de cambiar, me han enseñado, he aprendido, voy a tratar de aplicar algunas técnicas como son decirte que en este momento no puedo atenderte e irme a mi cuarto. Entonces, cuando lo haga, te pido por favor que no me insistas, porque es lo que necesito para calmarme. ¿Me dejo entender? Ahí, por ejemplo, estoy describiendo, estoy usando lo que decía en la última diapositiva, solo que no en el momento del enojo tal cual, sino previo a ello, anticipándonos antes de que vaya a pasar. ¿Sí? Espero que con eso haya podido quedar un poco claro lo que has preguntado, Yamile, y si no, lo escribes en un comentario más abajo nada más. Voy por el siguiente comentario. Daniela, Larrañaga, perdóname si estoy pronunciando mal tu apellido, pregunta, ¿en qué momento deberíamos decir esto ya no lo puedo manejar solo y buscar ayuda profesional? Ok. Buena pregunta, Daniela. Yo diría que no esperemos a que de repente la situación escale y tenga algunas consecuencias que sean de repente irreparables, sino que notar si es que es un patrón, ¿no? En nuestro día a día que nos afecta, que nos desgasta personalmente, o sea, que paramos de repente con esa emoción y que no sabemos cómo manejarla, que está interfiriendo también en nuestra relación con otras personas, ¿no? Con nuestros pares, nuestros amigos, nuestra familia. Si vemos que ya está interfiriendo en esas áreas, o incluso la laboral también, pues sugeriría que sí, que se busque ayuda para poder apoyarlos, enseñándoles algunas estrategias para manejar el enojo, analizar de repente cada conducta, en qué situación se da el enojo, cómo es que escala el enojo, qué es lo que suele hacer la persona con la que solemos discutir y ver ese análisis de la conducta y ver
en cada pasito cómo podríamos intervenir para que se vayan aprendiendo nuevas conductas habilidosas, se llama, que puedan tener mejores resultados. ¿Sí? Entonces, en conclusión sería cuando afecta ya está empezando a afectar tu calidad de vida. Alexandra Solange Hidalgo pregunta, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a manejar el enojo sin decirles simplemente cálmate? Qué bella pregunta, Alexandra. Mira, los niños aprenden a través del ejemplo, ¿no? Y los niños están aprendiendo a regular sus emociones. Y la única forma en la que lo van a poder hacer, o sea, en la que nosotros le podemos ayudar a hacer es como que a través de la corregulación. Si el niño está enojado, de repente haciendo una pataleta, si nosotros actuamos de esa forma, solamente diciéndole cálmate, no le ayudamos a regular el enojo. Lo que podemos hacer es que como adultos mantener un tono de voz calmado, mantener un rostro amable, un rostro que no esté tenso, una postura que no esté tensa, incluso quizá agacharnos al mismo nivel del niño y poder validar su emoción, ¿no? Y decirle, bueno, como llamen a su niño, hijito, hijita, o por su nombre, y decirle, me parece que estás molesto, ¿no? Creo que estás enojado. E ir enseñándoles a ellos, así como yo les he tratado de enseñar a ustedes cómo se manifiesta el enojo, ustedes también lo pueden hacer con ellos. Decirle, si ustedes le dicen, me parece que estás enojado, de repente el niño va a decir sí o de repente va a decir no, pues traten de acompañarlos allí, si es que se puede en ese momento, y decirle, vamos a enfocarnos en tu cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? Trata de cerrar tus ojitos, trata de respirar y ver qué sientes en tu cara, qué sientes en tu pecho, qué sientes en tus manos, qué sensaciones físicas sientes. Si en ese momento de repente el niño está muy irritable, pues la sugerencia de que ustedes se mantengan calmados, como les digo, pueden ser firmes, pero mantenerse calmados. Lo hagan hasta, como les decía al inicio, es una emoción que la emoción va a subir y va a bajar. O sea, ese niño no va a estar con esa emoción todo el rato. Dejarlo que le pase y cuando le pasa, si es que no lo hemos podido ayudar a corregularse en ese momento, cuando ya ha bajado un poco la emoción, acudir a él y ayudarlo nuevamente a recordar ese momento y transitarlo, ¿no? Lo mismo que te decía hace un ratito, ¿no? Me parece que estás enojado, el enojo es una emoción natural, ¿no? Explicarle eso, explicarle que es natural, que cómo lo sintió en su cuerpo y ayudarle a identificar de repente por qué sintió enojo, ¿no? ¿Qué fue aquello que te disgustó? Y luego conversar al respecto. Y enseñarle allí también qué cosas podría hacer la próxima vez que se siente enojado, ¿no? Porque eso es lo mismo que les decía a ustedes, ¿no? Respirar, tratar de sentir, identificar que uno está enojado a través de las sensaciones físicas. De repente para los niños va a ser un poquito complicado que puedan identificar los pensamientos, pero de repente no también. Entonces decirles, ¿no? ¿Qué estás pensando ahorita? ¿Y qué ganas tienes de hacer cuando estás enojado? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Y ayudarlos también a pensar ahí en las consecuencias, ¿no? En los pros y contras de repente de aquellas conductas que ellos digan que quieren hacer. De esa manera les podemos ayudar a los pequeños a manejar su enojo. Gracias, Alexandra. Acá. Nardo Leo dice, pregunta, ¿puede ser que detrás del enojo haya otra emoción como tristeza, miedo, frustración? Sí, Nardo, suele pasar eso. El enojo suele ser como que la máscara y detrás hay otras emociones que probablemente fueron castigadas en el pasado. La expresión de estas emociones fue castigada en el pasado. Y que entonces no fue efectivo mostrar tristeza, no fue efectivo mostrar miedo, frustración, quizá porque nos iba peor, y entonces aprendimos a mostrar enojo. Entonces sí es bastante, es posible y diría que es común también que detrás del enojo suelen haber otro tipo de emociones. Karina Galvez Pérez pregunta, ¿cómo hacer o enseñarle a un niño cómo ser consciente de sus pensamientos para que diga que pienso eso y me pasa el enojo o algo así? Muchas veces hasta los mismos adultos no saben lo que piensan, cómo
aplicar específicamente a ello. Sí, estoy de acuerdo que podría ser un poquito complicado, pero todo es como que a través de la práctica y el ejemplo, ¿no? Cuando están calmados, cuando están sin emociones altas, instarlos, ¿no? Preguntarles como qué es lo que están pensando, ¿no? Puede ser que lleguen del nido, del colegio y hagan una afirmación como, no sé, mi compañerita me miró mal, seguro está enojada conmigo, y ahí nosotros podemos hacer el ejercicio de hacerlos notar, ¿no? Que de repente que están haciendo ya que están suponiendo algo y más bien de forma amable redirigirlos hacia manifestarlo de otra forma, ¿no? Describir el hecho como decir, mi compañerita no me miró, no me respondió, o me miró y volteó el rostro, es una forma bastante descriptiva de la conducta, y luego decirle, ¿y eso qué generó, no? Y cuando vi eso yo pensé que podría estar molesta conmigo, ¿no? Ahí ya le estamos enseñando, le estamos introduciendo cómo identificar y cómo discernir, ¿no? Entre un hecho de repente y un pensamiento. Soledad Ortiz pregunta, una consulta, buscar la calma, pero si estamos frente a una situación de injusticia, es no decir, supongo que quisiste decir nada. Ya. Como les decía Soledad, el enojo va a aparecer, por ejemplo, ante una injusticia. El punto es cómo expresamos ese enojo, ¿no? Y si el enojo, si esa expresión va realmente, va a ayudar a ir contra esa injusticia o solamente nos va a ayudar a que nosotros de repente liberemos o demostremos el enojo que sentimos o quizá el valor de la justicia que es importante para nosotros. Entonces ahí es importante preguntarnos por el objetivo, qué es lo que queremos alcanzar y si la, si la acción, porque la emoción puede estar allí, pero si la acción que queremos hacer con esa emoción nos va a ayudar o no a obtener los objetivos que queremos, ¿no? Así que no es necesariamente no decir nada, sino es cómo decirlo, en qué momento decirlo. A veces puede ser no decir nada. Hay situaciones de repente donde tu seguridad física, no sé, me imagino estando tú en una huelga, en una manifestación, donde lamentablemente las cosas se tornaron violentas y quizá tú eres de alguna manera partícipe de alguien quien está siendo violentada y pues puedes querer hacer algo, suponte, me imagino a ti sola y luego un grupo, no sé, de más personas, vándalos quizá, que estén agrediendo a otra persona. Si tú te metes allí, pues hay muy pocas probabilidades de que tú puedas ayudarlos, pero de repente si corres a otro lado y tratas de buscar ayuda, quizá eso sea lo más efectivo. Quizá, digo quizá, ¿no? Porque también de repente en algún momento podría ser que te metas allí a ayudar ante eso que tú consideras injusto, e incluso actuar de repente en ese momento de forma un poco violenta, puede ser efectivo, puede ser, o sea, no hay absolutos, es muy dependiente del contexto, ¿sí? Juan Carlos Riva Herrera. Ah, gracias por el comentario, Juan Carlos. Y el último, Aimee Sainz. ¿De qué manera transitar la emoción del enojo y llanto hasta llegar a calmar al niño? ¿Qué acciones tomar? ¿Quedarte a su lado? ¿Irte? No, creo que esta pregunta ya la respondimos con la anterior, pero sí. Igual solamente un par de minutos nada más por si entraste un poco tarde, Aimee. Los niños aprenden a regularse a través de la corregulación. Los adultos deben mantenerse en calma. Los adultos son los que tienen que ayudarlo, bajar de repente a su altura, preguntarle si identifica qué es lo que está sintiendo, si no, el niño no lo hace, de repente darle opciones, no preguntarles, me parece que estás enojado, y si no, ¿cómo se siente eso en tu cuerpo? Identificas que piensas algunas cosas cuando estás enojado,
¿Tienes ganas de hacer algo? ¿Sí o no? Si el niño puede responder a ello, en ese momento en buena hora. Si no, esperar a que la emoción baje y cuando haya bajado, conversar sobre el tema. ¿Sí? Ok. Bueno, no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles a todos por su presencia, por los comentarios. Espero poder haber absuelto algunas dudas. Y bueno, con ustedes será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.